En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículos 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo y era invierno. Jesús se paseaba en el atrio del templo por los arcos de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: Ya le dije y no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio en mi favor, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no se perderá jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El poder que me ha dado mi Padre es mayor el de todos los demás, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos unos. Palabra del Señor. Miramos nosotros, queridos hermanos y hermanas, y especialmente querida familia, estamos mirando en esta semana el tema de Jesús buen pastor, pero no se puede hablar de pastor sin rebaño. Y hoy Jesús nos explica de una manera extraordinaria. Especialmente nos habla, Jesús hace parte de las celebraciones del pueblo judío, como judío, pero es un hombre que va preparando a cada uno de los judíos para vivir en plenitud la fe, con la presencia de Él. Nos habla especialmente cómo los judíos le decían: pero si tú eres el Mesías, díganoslo francamente. Y Jesús encuentra realmente en ellos un gran problema, que ellos no quieren creer. Están cerrados a creer en Jesús. Eso nos pasa a veces nosotros en la familia. No creemos en Jesús. Jesús no es el centro de nuestra familia, o a veces el esposo no cree en la esposa, o la esposa no cree en el esposo, así haya fallado, así haya pedido perdón, pero seguimos en esa desconfianza, en no creer, y la desconfianza, el no creer en el otro, lleva a la división, lleva a la destrucción. Hoy nos habla algo muy importante: el tener fe en Dios Padre, en Dios Hijo, pero también tenernos fe el uno al otro. Es supremamente importante. Y Él nos dice: yo les dije y no me creen. Y lo dice dos veces: no me creen. Y dice en la segunda vez: si ustedes no me creen es porque no son de mis ovejas. Qué clave de lectura tan importante, qué verdad que nos dice Jesús. Si no le creemos a Jesús, es porque no somos de su rebaño, es porque no nos hemos colocado en las manos de Él, es porque no estamos en las manos de Él, no porque Jesús no quiera, sino porque nosotros nos hemos cerrado al amor de Dios. Algunos somos expertos en creer en Jesús para pedir bendiciones, para pedir milagros, pero creerle a Jesús es hacerle caso a Jesús. Es escuchar su palabra cada día y hacer la vida en nuestra vida. Y miramos nosotros cómo continúa diciendo, determinando y describiendo quiénes son las ovejas de Él. Dice: mis ovejas me obedecen, dice, cuando yo las llamo. Si obedecemos a Jesús, y ese obedecer a Jesús significa, Él nos llama cada día por medio de su palabra. Él nos llama cada día por medio de la Eucaristía. Si atendemos a su llamada, amadas familias, ustedes sí escuchan cada uno la palabra de Dios y el Evangelio. Yo sé que es difícil a veces reunirlos a todos, pero papá y mamá, ustedes también son pastores. Mándele la reflexión del Evangelio de cada día. Puede ser esta, o si su hijo le gusta otra, mándele la que le guste. Lo importante es que él escuche la palabra de Dios, que escuche a Jesús. Eso es lo más importante. Y miramos nosotros, dice, yo obedecer. En la familia es importante la obediencia de los hijos a los padres, la obediencia entre los padres, entre los esposos. A veces esa obediencia significa no escuchar, no estar pendiente del otro.
Dice, yo las conozco y ellas me conocen. Algo que sí es real y profundo. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros en lo profundo de nuestro ser. Porque lo ha dicho, Él y el Padre son unos. Y nosotros somos criaturas del Padre Dios. Somos creación de Dios, pero también por medio de Jesús nos convertimos en hijos de Dios. Pero nosotros a veces no conocemos a Jesús. Y no lo conocemos porque no lo buscamos. Y no lo conocemos porque no escuchamos su palabra cada día. Es que el escucharlo, obedecerlo, va unido al conocerlo. Nosotros no podemos amar a la persona que no conocemos. Y nos habla especialmente, y ellas me siguen. Fíjese, el conocimiento de Jesús nos lleva a seguir a Jesús. El seguir a Jesús es escucharlo a Él, es imitar la vida de Él, hacer la vida de Él nuestra vida. Y dice, y el que me sigue, yo le doy la vida eterna. O sea, la salvación. El Señor la da. Él es el que nos regala la salvación y nos lo ha demostrado. Vino al mundo, se encarnó como uno de nosotros, sufrió como uno de nosotros, padeció por nosotros, murió en la cruz por nosotros y ante todo resucitó por nosotros. Y dice que esa vida eterna no la perderemos, nadie nos la puede arrebatar, aunque sí nos la puede arrebatar aquel que no cree, porque no puede recibirla. Y nos dice, nadie no me la arrebatará a los que Él me ha dado. Tenemos que colocarnos en las manos de Dios. Nadie nos puede arrebatar. Queridos hermanos y hermanas, a veces nos sentimos afligidos, oprimidos, nos sentimos incapaces, nos sentimos impotentes. Pero ahí viene esa palabra a cada uno de nosotros. Usted no va a fracasar, porque nadie lo va a arrebatar de la mano de Dios. Usted no es un frustrado, porque tú estás con Dios. Y eso es importante. Reflexionarlo a nivel personal y a nivel familiar también. Y dice, nadie las arrebata de las manos de Dios, de mis manos. Estamos en las manos de Dios. Dios nos ama, Él nos moldea, Él nos construye, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos ayuda. El poder que ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás. Ese poder que viene de Dios es un poder enorme. Recordemos, el poder de Dios es muy grande. Cuántos milagros como sacerdote he mirado durante estos 23 años que los médicos ni el mundo, nadie puede hacer. Solamente lo puede hacer Dios. Eso se nos ha olvidado a nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Dice y termina diciendo, el Padre y yo somos uno. Nos invita especialmente esta semana en la familia a vivir en unidad. ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué tanta rivalidad? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tanta soledad viviendo en familia? Esta pandemia nos ha ayudado realmente a mirar y a comprender al otro como es. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus trabajos, sus empresas, y los acompañe siempre. Recordemos primero Dios y en segundo lugar, lo más importante de cada uno de nosotros es la familia.